Deseamos que Dios les bendiga. Vamos a considerar un tema que tiene por nombre la tentación y la compasión. Es en seguimiento al repaso de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 3, versículo 5. Y vamos a considerar primero el texto base, que dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, con esta expresión que el apóstol Pablo hace, que os hubiese tentado el tentador, él está mirando más allá de lo que estaban ellos enfrentando. Recordemos que lo que enfrentaban era una animadversión, un enojo de parte de los judíos sobre la iglesia. Los judíos habían organizado turbas, que son como linchamientos públicos, habían asaltado las casas de ellos, los habían llevado ante las autoridades, etc. Pero el apóstol Pablo no solo percibe una reacción de personas, sino una etapa de tentación para la iglesia. Y esta es una etapa particular, es una etapa diferente, que es importante que nosotros veamos. Por eso él le escribe a la iglesia diciendo: no sea que os hubiese tentado el tentador. Habla de esta etapa diferente en donde está presente el tentador, Satanás. Para recordar un poco más sobre esta etapa, consideremos cómo fue la negación de Pedro. El Señor Jesús, antes de su negación, de la negación de Pedro, él le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Veamos esta expresión: Satanás os ha pedido. Esta es la etapa de la tentación. Es una etapa donde no solo se enfrenta a una persona con su propia naturaleza débil o caída, no solo se enfrenta con situaciones con otras personas, sino que es una etapa en donde hay una batalla espiritual. Pero también ahí está la intercesión del Señor Jesús, y ahí en esa intercesión, y no en nosotros, ahí está toda la victoria ante la tentación. La expresión zarandearos como a trigo nos da una idea de lo fuerte que es la etapa de la tentación, lo intenso que es esta etapa. El trigo no se puede quedar firme cuando es zarandeado por alguien. Y no significa que todo aquel que entra en tentación va a pecar. No, sin embargo, sí va a entrar en una etapa difícil sobre su vida. ¿Y cómo fue que Pedro enfrentó esta etapa? Bueno, la Biblia enseña que en los días de la crucifixión, estando él siguiendo al Señor de lejos, salió a la puerta una criada, una mujer. Dice la Biblia que esta criada le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué hizo Pedro? Entonces negó al Señor, mas él negó delante de todos. Él aquí estaba enfrentando ya esa etapa. La segunda vez que Pedro negó al Señor, la Biblia dice que saliendo él a la puerta le vio otra mujer, otra criada. Y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, ahora con juramento. Y un juramento es poner a Dios por testigo, para que si él está mintiendo, Dios envíe su juicio sobre él. La tercera vez, recordemos que Pedro ya no solo niega al Señor, ya no es el juramento, pero ahora él comienza a maldecir para que le crean las personas. Pedro, no pudo sostenerse como él pensaba que lo haría. ¿Qué pasó? Que vino el dolor del pecado, un profundo dolor. Dice la Biblia: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este es el dolor, la aflicción que se causa al ser abatido por esa etapa de la tentación. ¿Qué es la tentación? Es la batalla más desigual del ser humano.
porque aquí la debilidad humana se potencializa. Recordemos que Pedro era un hombre arrojado, era un hombre que enfrentó a un guardia que le cortó la oreja con una espada. Pero una criada lo hizo negar al Señor, una mujer que no tenía quizá influencia sobre la guardia romana o sobre la guardia del templo, una mujer que quizá lo único que hacía era decirle a los demás, pero se potencializó la debilidad de Pedro. ¿Qué más hay? También está la presión del mundo. La presión del mundo tiene que ver con todo ese ambiente que nos rodea, que hace más fácil que caigamos. La presión del mundo tiene que ver con ese ambiente que generaba temor en el apóstol Pedro, pero también puede ser aquel fruto, como en el caso de Eva, que estaba al alcance de su mano. La presión del mundo tiene que ver con cómo aquellas circunstancias que nos rodean se mueven para que nosotros pequemos. Pero además del mundo y de la debilidad humana está el poder de engaño de Satanás, del tentador. Ese poder que incluso lleva a las personas a pensar que pueden estar siguiendo a Dios, siguiendo a Cristo, cuando en realidad se están desviando. Ese es el poder que usó el tentador con el Señor Jesús cuando le dijo, si arrójate porque escrito está que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y procuró este poder engañoso engañar al mismo Señor Jesucristo. Es el poder que actuó sobre Eva para decirle, seréis como Dios. Si tomas de ese fruto, seréis como Dios. Y por esto a veces hay personas que en medio de la tentación creen que Dios les está enviando esa situación. Creen que es de Dios, aunque es claro que es pecado. Pero es una batalla desigual para el ser humano. Y esto es lo que la hace tan especial. Dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Solo es posible enfrentar esta etapa con toda la armadura de Dios, porque es una batalla desigual. No es una lucha contra sangre y carne, sino es una lucha donde está el tentador, donde están los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Entonces, entender lo que pasa en la tentación, en esta etapa, nos debe guiar a la compasión y no al juicio. Esta etapa es tan desigual que nos debe llevar a la compasión. Ahí vemos una ilustración de cómo Adán y Eva tuvieron que salir del Edén. Esta etapa trae aflicción, recordemos el lloro amargo del apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo le escribió a los corintios y les dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia, veamos cómo no es la debilidad humana solamente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que enfrentaba esta iglesia no era una tentación moral, porque hay diferentes tipos de tentación. También está la tentación doctrinal, lo que creemos. También está una tentación que afecta el caminar del cristiano en su ministerio, en su servicio a Dios. Hay tentaciones que lo que buscan afectar es la sincera fidelidad a Cristo. Y cuando el apóstol habló de la sincera fidelidad a Cristo, está hablando de quiénes son los que pueden ser tentados. Los que sinceramente siguen al Señor, le sirven y lo buscan. Pero entender esta etapa no nos debe llevar al juicio, al dedo señalador,
a la acusación, sino a la compasión. ¿Por qué? Porque la victoria ante la tentación radica o está en la compasión de Cristo. Solamente ahí está nuestra victoria, en la compasión de Cristo. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, Cristo, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia habla de un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús. Después de que Él resucitó, Él se presentó en el santuario celestial con su propia sangre para ofrecer ahí esa ofrenda de su sangre por nuestros pecados. Ese sumo sacerdote que es el que intercede por nosotros, compadeciéndose de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque Él fue hecho carne, pero Él no pecó, Él permaneció sin pecado. Así que la victoria ante la tentación no está en nosotros, no está en nuestro orgullo pensando que nosotros somos capaces, que somos muy buenos, sino está en la compasión de Cristo, en su ministerio sacerdotal de intercesión por nosotros. La ayuda que el Señor Jesús nos envía cuando Él se compadece es preventiva. Él nos libra de la tentación antes que entremos a ella, pero también es correctiva, de restauración si hemos pecado. En su ministerio sacerdotal, en ese ministerio está su oportuno socorro para librarnos de la tentación. Por eso nosotros damos gracias a Dios, porque cuando el Señor Jesús vino, Él vino para arreglar ese problema de la tentación. Él vino para enfrentar al tentador y para derrotarlo. Y Él vino para compadecerse de nosotros y enviarnos su pronto auxilio. La Biblia dice que Cristo mismo padeció siendo tentado. Y esta palabra nos da una idea de lo que es la etapa de la tentación. Es una aflicción. Todo hombre o toda mujer cuando pasa por esta etapa sufre, porque en esa etapa hay una lucha contra el enemigo. Dice la Biblia, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esa palabra socorrer es una palabra griega que se usa en el ámbito militar y tiene que ver con acudir a un llamado de emergencia. Esto es lo que hace el Señor cuando nosotros le llamamos, cuando clamamos a Él para pedirle su ayuda. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, para venir en nuestra ayuda de inmediato, para socorrer a los que son tentados. Vamos a considerar esto: nadie como Cristo ha conocido todo el poder de la tentación. Todos nosotros hemos pecado y no ha sido necesario que se use todo el poder de la tentación con nosotros. Pero el Señor Jesús fue tentado en todo, y ese todo se refiere a diferentes tipos de tentación. En lo moral, en lo ministerial, en los pensamientos, en cuanto a la comunión con el Padre, en todo el Señor fue tentado. Pero esa palabra todo no solo se refiere a los diferentes tipos de tentación, sino se refiere a la máxima intensidad de la tentación, la máxima intensidad de ataque de parte del tentador. Pero Él venció y es poderoso, porque Él venció, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por esto, ¿qué debemos hacer? Dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos tener este hábito de acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de la oración, por medio de la Biblia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este oportuno socorro es especial, es un
una bendición de Dios para que no entremos a la tentación, para que no tengamos que padecer toda la etapa de la tentación, sino que oportunamente seamos librados. Y podemos orar como el Señor Jesús nos enseñó, cuando Él dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que podemos ganar esta batalla de la tentación aún antes de enfrentarla. Si nosotros tenemos el hábito de presentarnos, de acercarnos al trono de la gracia y pedirle al Señor que no nos meta en tentación. Así como nuestro Señor Jesucristo ayunó antes de su tentación en el desierto, también nosotros podemos estar preparados desde antes, orando, ayunando, escudriñando las Escrituras. La restauración completa, cuando una persona es tentada y arrastrada o sucumbe en pecado por la tentación, hay una restauración completa, y también está esta restauración en la compasión de Cristo. Por esto solo la compasión de Cristo es la solución completa ante el problema de la tentación. Pedro lloró amargamente, pero no tenía que quedarse así. Su ánimo como apóstol se quebró, pero no tenía que quedarse en esa situación. Nadie tiene que quedarse postrado. El Señor quiso restaurarlo y quiere restaurarnos a todos para que cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros. Dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesús volvió a encontrarse con Pedro cuando él estaba en una barca con los otros discípulos pescando. El Señor Jesús los llamó para que vinieran a Él. Él volvió a encontrarse con Pedro, le ratificó su llamamiento como apóstol, como pastor, y le dijo que en su vida y aún hasta en su muerte Él glorificaría a Dios. Y hoy sabemos toda la gracia que le fue dada a Pedro para seguir sirviendo al Señor. Así que hay una restauración completa para cada uno de nosotros, y esta restauración está en la compasión de Cristo. Por esto, Timoteo fue esa ayuda del Señor para la iglesia. Por esto el apóstol Pablo envió a Timoteo diciendo: envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, sabiendo esto, conociendo cómo es la etapa de la tentación, es que el apóstol Pablo envió a Timoteo. Él no quiso que la iglesia enfrentara sola esta prueba. No lo envió para acusar a la iglesia, para señalarlos por su debilidad, no, sino para apoyarlos, para que ellos pudieran vencer. Y verdaderamente, Timoteo regresó con el apóstol Pablo con buenas noticias, dando cuenta de la fe de la iglesia, de su perseverancia. Así que debemos también apoyarnos unos a otros, debemos orar unos por otros, debemos ser parte del ministerio de la compasión de Cristo para darnos la victoria. Debemos ser parte de su ministerio de restauración unos a otros. Debemos ser parte del ministerio de intercesión unos por otros. Así que ¿dónde vamos o dónde queremos estar? Y con esto vamos a terminar. Hay algunos que toleran y disculpan la tentación y el pecado, como la tentación es para todos. Hay algunos que viven como habiendo sido vencidos y toleran y disculpan el pecado. Pero ellos olvidan el gran daño del pecado. El pecado tiene daños no solo personales, sino colaterales. Hay efectos en las personas cercanas. Adán y Eva salieron del Edén, perdieron su herencia y afectaron a sus descendientes. El pecado es expansivo.
no se puede tolerar, no se puede excusar. Pero hay otro grupo que ellos sí señalan lo grave del pecado, pero ellos acusan, juzgan y condenan a los que son tentados y a los que pecan. Ellos olvidan que pueden ser tentados también. Ellos se olvidan que ellos pueden entrar en una etapa donde sean zarandeados. Y si ellos juzgan y si ellos condenan, ellos también serán juzgados. Esto es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro grupo, los que sirven en el ministerio de la compasión, en el ministerio de la compasión de Cristo. Ellos hablan la verdad del Evangelio. Tanto es importante señalar el pecado como es importante hablar de la cruz. Y es importante hablar de aquel gran sumo sacerdote que vino a arreglar todo el problema de la tentación y del pecado. Y vino a restaurar a Pedro. Vino a restaurarnos a cada uno de nosotros, los que somos tentados, para que cumplamos con el propósito que Él tiene para nosotros, en donde queremos estar. Dios quiere que seamos parte del ministerio de Cristo, que le sirvamos a Él, que acudamos a Él cuando nosotros mismos podemos ser tentados para el oportuno socorro, pero también que acudamos ante su trono de gracia por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Él no quiere que tengamos un dedo señalador contra nuestro hermano, sino que tengamos nuestras rodillas dobladas a favor de ellos, porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio de todos nosotros. Vamos a orar y animémonos con estas palabras, porque el Señor Jesús arregló todo el problema de la tentación. Que Dios les bendiga. Sin mancharte Él vendré, justificado por la fe.